Bienvenidos de nuevo, queridos amigos, a esta serie de programas que estamos dedicando en EWTN a la Amoris Laetitia. Hoy vamos a hablar del capítulo que a mí personalmente me gusta más y además, afortunadamente para mí, es el capítulo que también al Papa le gusta más y del cual el Papa dice que se siente más contento y que él hubiera deseado que fuera el capítulo que todos dieran más importancia y no el capítulo más polémico, el capítulo 8. Es un capítulo escrito, sinceramente lo digo, sin ánimo de ofender, desde luego, es un capítulo escrito por un director espiritual, por un director de ejercicios espirituales, por un sabio maestro en dirección espiritual jesuita, es decir, el Papa Francisco. Es el capítulo que un director espiritual escribiría para guiar en el desarrollo de su camino de santificación a una pareja de esposos cristianos, ayudándoles a ver las dificultades y cómo sortearlas, las virtudes que tienen que perfeccionar. Bueno, probablemente no me va a dar tiempo en un programa a hablar de este capítulo, porque es, repito, bellísimo, intenso, hermosísimo. Es un capítulo de meditación que yo haría de meditación obligada para todos los esposos cristianos. Cómo tienen que hacer para ser santos en el matrimonio. Por ejemplo, el Papa parte del himno de la caridad, del famoso himno de la caridad de San Pablo, contenido en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, y de ahí va destacando, partiendo de este himno, algunas de las virtudes que San Pablo aconseja tener. Por supuesto, San Pablo se refiere no solo al matrimonio, pero el Papa lo aplica al matrimonio. Por ejemplo, la virtud de la paciencia. Dice la Amoris Laetitia, la paciencia se muestra cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita agredir. Tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente o tolerar agresiones físicas o por permitir que nos traten como objetos. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad. Me decían una cosa hace poco que me parecía genial, ¿no? Una muchacha que no se había casado, la mamá le comentaba, estás esperando tu príncipe azul, pero cuando aparece quizá el azul no es tan azul o no es del mismo tipo de azul que el azul que tú estás esperando. Es decir, nosotros no podemos pensar en ningún aspecto de la vida, tampoco en la vida familiar, no podemos pensar que la otra persona tiene que ser perfecta, entre otras cosas, porque tú tampoco lo eres. Así de sencillo. Y como tú tampoco lo eres, pues tampoco puedes pretender que el otro sea perfecto. ¿Esto significa que tienes que pasar por todo? Pues desde luego no tienes que pasar por todo. Nunca la Iglesia ha dicho eso. Lo recoge el Papa, lo acabo de leer. Pero sí que hay que pasar por mucho, que es una cosa diferente. El problema, repito, es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad. Entonces, todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad. Si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira. Y finalmente nos convertiremos en personas que no saben convivir, antisociales, incapaces de postergar los impulsos y la familia se volverá un campo de batalla. Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus ideas, si no es todo lo que yo esperaba. Hace muchos años, yo era un joven seminarista, hacía por tanto muchos años, el que era mi formador en ese momento me contó una historia. Me dijo, mira, te voy a contar, y no lo olvides nunca, la historia del tonto del pueblo. Dice, bueno, era antes por lo menos, en todos los pueblos había un tonto. Bueno, el tonto del pueblo era el tonto del pueblo. Bueno, y un día el tonto se cansó de ser el tonto y dijo, me voy a cambiar de pueblo. Y se cambió de pueblo. Al nuevo pueblo donde fue, siguió siendo el tonto del pueblo, porque el problema no era del pueblo, el problema era de él. Con la dificultad, con el añadido, me decía aquel sacerdote, de que ahora ya sabían en dos pueblos que era tonto. Es decir, si tú estás en el centro, si todo tiene que girar en torno a ti, si te parece que los demás no son perfectos y rompes tu matrimonio y te cambias de matrimonio y el problema estaba en el otro, pero también en ti,
seguramente tendrás el mismo problema en el segundo matrimonio o en la segunda relación, o en la segunda convivencia. Y naturalmente, tercera, cuarta, quinta, sexta, hoy en día la media de convivencias o de relaciones entre las parejas, cuando han pasado muchos años y han tenido, por tanto, varias relaciones, hoy en día ya estamos hablando de que tienen de 20 a 30 relaciones de convivencia, no digo de amor de fin de semana, de parejas de fin de semana, o incluso de convivencia, sin casarse, por supuesto. Es decir, es tan frágil ese vínculo, tan sentimental y por eso tan frágil, que no hay paciencia. Primera lección. No olviden ustedes nunca, como yo no he olvidado la historia del tonto del pueblo. Actitud de servicio. Sigue diciendo el Papa Francisco. Pablo quiere aclarar que la paciencia, nombrada en primer lugar, no es una postura totalmente pasiva, sino que está acompañada por una actividad, por una reacción dinámica y creativa ante los demás. Indica que el amor beneficia y promueve a los demás, por eso se traduce como servicial. En todo el texto se ve que Pablo, está hablando del apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, quiere insistir en que el amor no es solo un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo amar en hebreo, en hacer el bien. Como decía San Ignacio de Loyola, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Obras son amores y no buenas razones. Tercera virtud, sanar la envidia. Luego se rechaza como contraria al amor una actitud expresada como celos o envidia. Son cosas diferentes, ¿eh? Celos es una cosa y envidia es otra. Significa que en el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien del otro. La envidia es una tristeza por el bien ajeno que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás, ya que estamos exclusivamente concentrados en el propio bienestar. Mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos, la envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo. El verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza y se libera del sabor amargo de la envidia. Acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida. Entonces procura descubrir su propio camino para ser feliz, dejando que los demás encuentren el suyo. Cuarta virtud sacada de la carta a los Corintios, sin hacer alarde ni agrandarse. Sigue la vanagloria, el ansia de mostrarse como superior para impresionar a los otros con una actitud pedante y algo agresiva. Quien ama no solo evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además, porque está centrado en los demás, sabe ubicarse en su lugar sin pretender ser el centro. La palabra siguiente indica que el amor no es arrogante, literalmente expresa que no se agranda ante los demás e indica algo más sutil. No es solo una obsesión por mostrar las propias cualidades, sino que además se pierde el sentido de la realidad. Se considera más grande de lo que es porque se cree más espiritual o más sabio. Algunos se creen grandes porque saben más que los demás y se dedican a exigirles y a controlarles, cuando en realidad lo que nos hace grandes es el amor que conocemos, el amor que comprende, que cuida y que protege al débil. Es importante que los cristianos vivan esto en su modo de tratar a los familiares poco formados en la fe, frágiles o menos firmes en sus convicciones. A veces ocurre lo contrario, los supuestamente más adelantados dentro de su familia se vuelven arrogantes e insoportables. La actitud de humildad aparece aquí como algo que es parte del amor, porque para poder comprender, disculpar o servir a los demás de corazón, es indispensable sanar el orgullo y cultivar la humildad. Siguiente virtud, amabilidad. Amar también es volverse amable. San Pablo quiere indicar que el amor no obra con rudeza, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos son agradables y no ásperos ni rígidos. Detesta hacer sufrir a los demás. Esto no es posible cuando reina un pesimismo que destaca defectos y errores ajenos, quizá para compensar sus propios complejos. Una mirada amable permite que no nos detengamos tanto en sus límites y así podamos tolerarlo y unirnos en un proyecto común, aunque seamos diferentes. El que ama es capaz de decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. Otra virtud, desprendimiento. Hemos dicho muchas veces que para amar a los demás primero hay que amarse a sí mismos.
ciertamente, de alguna manera, no de forma absoluta, obviamente. Sin embargo, este himno al amor afirma que el amor no busca su propio interés o no busca lo que es de él. Santo Tomás de Aquino ha explicado que pertenece más a la caridad querer amar que querer ser amado. Y además hay mucha más dicha y felicidad en dar que en recibir. Y que de hecho las madres, que son las que más aman, buscan más amar que ser amadas. Por eso el amor puede ir más allá de la justicia y desbordarse gratis, sin esperar nada a cambio, hasta llegar al amor más grande, que es el amor de Cristo, dar la vida por los demás, sin violencia interior. Si la primera expresión del himno nos invitaba a la paciencia que evita reaccionar bruscamente ante las debilidades o errores de los demás, ahora aparece otra palabra que se refiere a una reacción interior de indignación provocada por algo externo. Se trata de una violencia interna, de una irritación no manifiesta que nos coloca a la defensiva ante los otros como si fueran enemigos molestos que hay que evitar. Alimentar esa agresividad íntima no sirve para nada. Solo nos enferma y termina aislándonos. El Evangelio invita más bien a mirar la viga en el propio ojo, y los cristianos no podemos ignorar la constante invitación de la palabra de Dios a no alimentar la ira. Una cosa es sentir la fuerza de la agresividad que brota y otra cosa es consentirla. Dejar que se convierta en una actitud permanente. Por ello, nunca hay que terminar el día sin hacer las paces en la familia. Ahora viene una expresión preciosa del Papa Francisco, que además ha repetido muchas veces, que recoge en la Amoris Laetitia. ¿Cómo debo hacer las paces? ¿Ponerme de rodillas? No. Solo un pequeño gesto, algo pequeño y vuelve la armonía familiar. Basta una caricia, sin palabras, pero nunca terminar el día en familia sin hacer las paces. No te vayas a la cama irritado. Basta un pequeño gesto. Basta decir un te quiero, basta pasar la mano amablemente por el pelo. Claro, a veces te intentas acercar y te muerden, pero bueno, al menos por ti que no quede. Que no sea por culpa tuya, que no lo has intentado, el que no termine el día enfadado, sino que termine el día restaurando en la medida de lo posible la paz que se ha perdido. El perdón. Si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas, dejamos lugar a ese rencor que se añeja en el corazón. Lo contrario es el perdón. Un perdón que se fundamenta en una actitud positiva, que intenta comprender la debilidad ajena y trata de buscarle excusas a la otra persona, como Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero la tendencia suele ser la de buscar más y más culpas, la de imaginar más y más maldad, la de suponer todo tipo de malas intenciones, y así el rencor va creciendo y se arraiga. De ese modo, cualquier error o caída del cónyuge puede dañar el vínculo amoroso y la estabilidad familiar. El problema es que a veces se le da a todo la misma gravedad, con el riesgo de volverse crueles ante cualquier error ajeno. La justa reivindicación de los propios derechos se convierte en una persistente y constante sed de venganza, más que en una sana defensa de la propia dignidad. Cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y deseable, pero nadie dice que sea fácil. La verdad es que la comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio. Hoy sabemos que para poder perdonar necesitamos pasar por la experiencia liberadora de comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Tantas veces nuestros errores o la mirada crítica de las personas que amamos nos han llevado a perder el cariño hacia nosotros mismos. Eso hace que terminemos guardándonos de los otros, escapando del afecto, llenándonos de temores ante las relaciones interpersonales. Entonces, poder culpar a otros se convierte en un falso alivio. Hace falta orar con la propia historia, aceptarse a sí mismo, saber convivir con las propias limitaciones e incluso perdonarse para poder tener esa misma actitud con los demás. En el fondo no es más que la aplicación de lo que Jesús enseñó. La medida que uses, la usarán contigo. Es decir, si tú quieres que a ti te perdonen, tendrás que perdonar. Si tú quieres que a ti
te comprendan y comprendan tus circunstancias y comprendan el por qué has estallado. Es que estabas nervioso, has tenido un mal día en el trabajo, el atasco de tráfico era horroroso, los niños te han puesto fuera de quicio. Pues también tendrás que intentar comprender y ponerte en el lugar del otro y entender cuáles son sus circunstancias. Pues quizá que tiene un jefe insoportable o quizá que está con un horrible dolor de cabeza, ¿no? La medida que use la usarán contigo. Intenta tú ponerte en el lugar del otro. Si quieres ser perdonado, intenta perdonar. Si quieres ser comprendido, intenta comprender. Esto supone, dice el Papa a continuación, la experiencia de ser perdonados por Dios, justificados gratuitamente y no por nuestros méritos. Si aceptamos que el amor de Dios es incondicional, que el cariño del Padre no se debe comprar ni pagar, entonces podremos amar más allá de todo, perdonar a los demás aun cuando hayan sido injustos con nosotros. De otro modo, nuestra vida en familia dejará de ser un lugar de comprensión, acompañamiento y estímulo y será un espacio de permanente tensión o de mutuo castigo. Continuando con esto, el Papa habla de disculparlo todo. El elenco de San Pablo se completa con 4 expresiones que hablan de una totalidad, todo. Disculpa todo, cree todo, espera todo, soporta todo. De este modo se remarca con fuerza el dinamismo contracultural del amor, capaz de hacerle frente a cualquier cosa que pueda amenazarlo. En primer lugar, se dice que todo lo disculpa, la caridad todo lo disculpa. Muchas veces se olvida de que la difamación puede ser un gran pecado, una seria ofensa a Dios cuando afecta gravemente la buena fama de los demás, ocasionándoles daños muy difíciles de reparar. El amor cuida la imagen de los demás con una delicadeza que lleva a preservar incluso la buena fama de los enemigos. Los esposos que se aman y se pertenecen hablan bien el uno del otro. Intentan mostrar el lado bueno del cónyuge, más allá de sus debilidades y errores. En todo caso, si no pueden hablar bien del otro, guardan silencio para no dañar su imagen. Todo lo cree. Por el contexto no se debe entender fe en el sentido teológico, sino en el sentido corriente de confianza. No se trata solo de no sospechar que el otro esté mintiendo o engañando. Esa confianza básica reconoce la luz encendida por Dios que se esconde detrás de la oscuridad o la brasa que todavía arde debajo de las cenizas. Esta misma confianza hace posible una relación de libertad. No es necesario controlar al otro, seguir minuciosamente sus pasos para evitar que escape de nuestros brazos. Ese ansia posesiva, ese tener al otro completamente bajo control, que evidentemente a veces se pasa al extremo contrario, por ejemplo con los hijos, y se les deja un campo de libertad que por la edad no siempre los hijos saben utilizar bien. Pero, por ejemplo, en las relaciones conyugales, los celos, la sensación de que tienes miedo, el otro te está engañando continuamente y caes en extremos ridículos y realmente ofensivos. Das por supuesto de que el otro no merece tu confianza. Otra cosa es que tengan motivos serios, que haya datos o pruebas, pero hay puntos en los cuales incluso tú estás echando al otro en manos de un rival, precisamente porque estás dando por supuesto de que de todas las formas te va a engañar. No es necesario, dice el Papa, controlar al otro, seguir minuciosamente sus pasos para evitar que escape de nuestros brazos. El amor confía, deja en libertad, renuncia a controlarlo todo, a poseer, a dominar. Esa libertad, que hace posible espacios de autonomía, permite que la relación se enriquezca y no se convierta en un círculo cerrado sin horizontes. Al mismo tiempo hace posible la sinceridad y la transparencia, porque cuando uno sabe que los demás confían en él y valoran la bondad básica de su ser, entonces sí se muestra tal cual es, sin ocultamientos. Alguien que sabe que siempre sospechan de él, que lo juzgan sin compasión, que no lo aman de manera incondicional, preferirá guardar sus secretos, esconder sus caídas y debilidades, fingir lo que no es. La caridad también todo lo espera. Significa no desesperar del futuro. Indica la espera de quien sabe que el otro puede cambiar. Siempre espera.
que sea posible una maduración. No significa que todo vaya a cambiar en esta vida. Implica aceptar que algunas cosas no sucedan como uno desea, sino que quizá Dios escribirá derecho con las líneas torcidas de una persona y saque algún bien de los males que ella no logra superar en esta tierra. La caridad lo soporta todo. Soportar todo significa que se sobrelleva con espíritu positivo todas las contradicciones, todas las contrariedades de la vida. Es mantenerse firme en medio de un ambiente hostil. No consiste solo en tolerar algunas cosas molestas, sino en algo más amplio. Una resistencia dinámica y constante, capaz de superar cualquier desafío. Es amor, a pesar de todo, aun cuando todo el contexto invite a otra cosa. El amor no se deja dominar por el rencor, el desprecio hacia las personas, el deseo de lastimar o de cobrarse algo. El ideal cristiano, y de modo particular en la familia, es amor a pesar de todo. A veces me admira, dice el Papa, va a poner un ejemplo precioso. Por ejemplo, la actitud de personas que han debido separarse de su cónyuge para protegerse de la violencia física y, sin embargo, por la caridad conyugal, que sabe ir más allá de los sentimientos, han sido capaces de procurar su bien, aunque sea a través de otros, en momentos de enfermedad, de sufrimiento o de dificultad. Eso también es amor a pesar de todo. Yo esto también lo he visto muchas veces, sobre todo, hay que decirlo, más en las mujeres. ¿Cuántas veces me he encontrado con mujeres que han tenido que romper su matrimonio porque no era posible? Y que, sin embargo, el exmarido, que después que ha estado con una, con otra, ha llegado un momento en que han caído enfermos, se han hecho ancianos, se han encontrado solos. Y esas mujeres que fueron maltratadas, incluso a veces maltratadas físicamente, esas mujeres que ya no tienen un vínculo y que incluso ha podido hasta obtener la nulidad matrimonial, esas mujeres se han acercado entonces a cuidar de ese hombre, que desde luego no se lo merecía, pero hacia el cual tuvieron un amor primero. Eso es un ejemplo que el Papa pone de amar realmente sin límites, con ese amor verdadero de Dios. Después el Papa habla en este capítulo de crecer en la caridad conyugal e insiste en que el matrimonio está marcado por la palabra todo, toda la vida, todo en común. Dedica unas palabras muy hermosas a los jóvenes, animándolos a contraer matrimonio. Quiero decir a los jóvenes que el amor no se ve perjudicado cuando asume el cauce de la institución matrimonial. La unión encuentra en esa institución el modo de encauzar su estabilidad y su crecimiento real y concreto. Es verdad que el amor es mucho más que un consentimiento externo o que una especie de contrato matrimonial, pero también es cierto que la decisión de dar al matrimonio una configuración visible en la sociedad, con unos determinados compromisos, manifiesta su relevancia, su importancia. Muestra la seriedad de la identificación con el otro, indica una superación del individualismo adolescente y expresa la firme opción de pertenecerse el uno al otro. Casarse es un modo de expresar que realmente se ha abandonado el nido materno para tejer otros lazos fuertes y asumir una nueva responsabilidad ante otra persona. Esto vale mucho más que una mera asociación espontánea para la gratificación mutua, que sería una privatización del matrimonio. El matrimonio como institución social es protección y cauce para el compromiso mutuo, para la maduración del amor, para que la opción por el otro crezca y a su vez para que pueda cumplir su misión en la sociedad. Por eso el matrimonio va más allá de toda moda pasajera y persiste. Su esencia está arraigada en la naturaleza misma de la persona humana y de su carácter social. Implica, ciertamente, una serie de obligaciones, pero son obligaciones que brotan del mismo amor, de un amor tan decidido y generoso que es capaz de arriesgar el futuro. El rechazo a asumir este compromiso es egoísta, interesado, mezquino. Son palabras del Papa, palabras muy duras. No acaba de reconocer los derechos del otro y no termina de presentarlo a la sociedad como algo digno de ser amado
incondicionalmente. Hay que recordar también, les invito a que lo hagan, las referencias hermosas que tiene el Papa en este capítulo a la importancia de la virginidad y del celibato, porque todos nacemos en una familia, todos estamos llamados a vivir en una familia, también los que no nos casamos vivimos en una familia, venimos de ella. Y vivimos en una familia, en la familia de la iglesia, en la familia de la parroquia, en mi caso, religioso, franciscano de María, en la familia de mi comunidad. También en esa comunidad, en toda comunidad, tenemos que practicar estas normas supremas del amor. Ese amor que está dispuesto a dar la vida, el amor de Cristo. Pero para ese amor necesitamos la gracia. Es un amor tan bello, es un amor tan pleno, es el amor de Dios. Necesitamos la gracia de Dios, y esa es la que recibimos a través del sacramento del matrimonio, el sacramento del orden, a través del sacramento de la confesión, a través del sacramento de la Eucaristía. Seguiremos meditando sobre las Amoris Laetitia la semana que viene, si Dios quiere.